Amén, buenos días, que ese sea nuestro deseo permanente, ser recipientes del agua viva de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Espero traeros buenas noticias, porque hoy voy a hablar del Evangelio. Amén. Durante muchos años el fundador y predicador de esta iglesia, Juan Antonio Monroy, nos recordaba, por su oficio de periodista y por sus inquietudes intelectuales, que él cada día leía periódicos y leía la Biblia. Se informaba del estado del mundo y se informaba del estado del mundo según Dios, en esa palabra viva y permanente que es la Escritura. Y yo he mantenido ese defecto. Cuando leemos los periódicos, leemos la televisión, la verdad es que en su mayoría, si no en su totalidad, son malas noticias. Esta noche, como sabéis, ya con la edad uno duerme menos. Me he escuchado varias predicaciones de esta iglesia anteriores, pero también me he escuchado una declaración de un hombre muy conocido en España llamado Pedro Baños, que tuvo un coronel de infantería, que tuvo una alta responsabilidad en el ejército y en la Unión Europea, diciendo: estamos en un momento, y sobre todo para Europa, en un momento que jamás, en cuanto a la posibilidad de una tercera guerra mundial fatal. Es un hombre muy prudente, muy sensato. Y yo digo, ¿de qué les hablo a mis hermanos? ¿De la incertidumbre de una guerra o de la certidumbre de estar en las manos de Cristo? Nuestro hermano Jesús Manzano, hace 2 domingos, extraía de los Salmos enseñanzas potentes para los hijos de Dios. Y yo me encontré en un salmo estas palabras: veo las noticias, terror, miedo, pánico, incertidumbre. Abro la palabra de Dios y leo: bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita de gran manera. ¿Y por qué? Dice el verso 7, no tendrá temor de las malas noticias. Por su corazón está firme, confiado en el Señor. Que hay malas noticias, no lo podemos negar. Que hay malas noticias para Europa, no lo podemos negar. Que hay malas noticias en el mundo, no lo podemos negar. El Apocalipsis nos habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el que ahora conocemos será destruido. ¿En qué momento? No lo sabemos. ¿Nos tocará ser testigos? No lo sabemos. Lo que sabemos es la certidumbre de fe. Para los creyentes en Cristo no tendremos temor de las malas noticias porque hemos aprendido a confiar en Dios. ¿Amén? Amén. Buenas noticias de Jesucristo. Nosotros predicamos a Cristo. Nosotros no somos difusores de las malas noticias, aunque no ignoremos el conocimiento de la realidad. Dice la palabra en Marcos capítulo 1 que Jesús comenzó en Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Y la palabra evangelio resume lo que es el mensaje cristiano. Cuando venimos aquí, lo que venimos es a exponer la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 15, que ha sido leída, Pablo dice: os recuerdo que el evangelio que os he predicado. Pocos años atrás, él había comenzado el ministerio en Corinto. Pocos años. Pero nosotros necesitamos de reafirmar, recordar las bases de nuestra fe. En un mundo tan inestable, en un mundo donde la gente cambiamos, olvidamos, como dice el himno, dime la antigua historia del celestial favor, de Cristo, de su gloria, de Cristo, de su amor. ¿Por qué? Porque mi mente
tiende a olvidar, porque mi mente tiende a flaquear, porque mi mente de Dios me alimento unos minutos, unas horas, pero de la realidad que me circunda está influyéndome en cada instante, en cada momento. La enfermedad, la salud, el trabajo, la precariedad, el futuro, la desesperanza. Venimos aquí y nosotros aquí en nombre de Dios traemos buenas noticias. Queridos hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les di, dice Pablo a los Corintios. Y el reino que Jesús anunció consiste en buenas noticias. Ya sabéis que Jesús dice el texto que en Mateo capítulo 4, verso 23, que Jesús recorría toda la región de Galilea, que como os expuse, era una zona abierta a las nuevas enseñanzas, era una zona ahí intermedia entre el oriente y el occidente, y donde estaban abiertos, no contrario a Jerusalén, cerraos. Jesús tendría palabras muy duras para aquella gente dirigente de aquella época. Dice que enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a todos los que estaban enfermos. Ojalá Dios estuviera entre nosotros y tocáramos su manto y nuestras enfermedades se curasen en un momento milagrosamente. ¿Quién no querría eso? ¿Quién no querría eso? Pero con todo, como hasta con el resucitado, como Lázaro, esa obra sería temporal. Sin embargo, tenemos que ser conscientes, hermanos, de que nosotros tenemos un regalo precioso, que es una eternidad con Dios. Una eternidad que tiene un valor eterno, trascendente. El Evangelio consiste en el relato de la vida y de las enseñanzas de Jesús. Nos habla de ese amor que Dios muestra a la humanidad enviando a su único Hijo, Jesucristo, a redimir al mundo. La palabra redimir no es una palabra que usemos. Hacemos su traducción a un lenguaje más culto, a liberar al mundo. Uno redime cuando uno cae en una situación de esclavitud, alguien viene y pagaba para la libertad de esa persona. Ocurrió con el autor del Quijote, con Miguel de Cervantes, que tuvieron que pagarle para que fuera liberado de donde estuvo preso. Jesús trae un mensaje a la humanidad. Libertad a la humanidad. Libres. Entrega su vida. A Jesús no lo asesinaron. A Jesús no lo mataron. Jesús entregó su vida. ¿No recordáis las palabras de Cristo cuando dijo, tengo libertad para poderla y tengo para quitarla? ¿Acaso yo no podría mandar a miriadas de ángeles que vinieran a protegerte? Jesús no era un acomplejado. Jesús sabía muy bien la autoridad, pero Jesús sabía muy bien que sin sacrificio por amor no podía obtener la redención de la humanidad. Es sepultado y resucita al tercer día. Y dice Pablo, tengo que recordaros esto, la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio nos recuerda la obra de Cristo. Cristo ha venido por amor, ha entregado su vida y ha resucitado, que es lo que nosotros declaramos cada primer día de la semana, o bien en palabra, o bien a través del pan y de la copa. Se aparece a sus 12 apóstoles durante 40 días, dice él. Mirad. Ya sabemos, tú lees, yo leo a expertos en el análisis bíblico. Chico, y es que qué manera, qué tropiezo encuentran en las Escrituras. ¿Qué tropiezo encuentran? Jesús habló muy bien, Jesús fue el gran maestro, pero Jesús no pudo ser Dios. Es un conflicto que surge desde el primer siglo. Es un primer conflicto que ya estaba en las iglesias, desde que se abrieron. ¿Quién es realmente Jesús? Y dicen, y parecen a decir,
Jesús no pudo. Y Pablo dice, vamos a ver, hermanos míos, Jesús resucitó y nosotros hemos sido testigos. Se nos apareció a los 11. Luego dice, apareció a 40 y luego a 500. ¿Qué no hemos entendido, hermanos? ¿Qué no hemos entendido? Que la figura del testigo era el notario del antiguo, era el notario. Tú vas a hacer una escritura y tú vas a un notario. Y el notario da fe de hecho evidente. Lo que dice Pablo es que lo que ha ocurrido no ha sido escondido de la realidad, no ha sido una mentira que hemos difuminado unos creyentes lunáticos, hemos sido testigos. Y a un testigo no se le podía negar su testimonio. Aún los judíos más recalcitrantes dicen, Jesús resucitó por el testimonio de aquellos que fueron testigos. No podían rebatirlo, eran los notarios de la época. Y dice él, vino a morir para restaurar la relación que originalmente pretendía el Padre en el huerto del Edén antes de que nosotros pecáramos. Y nos invita a todos a obedecer a su palabra, que consiste en ¿qué? Mirad, la fe pasará, la esperanza no será necesaria, pero el amor perdurará. Estamos en el mundo, en la escuela de amor. Amor a Dios sobre todas las cosas y amor a la humanidad, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La prueba de que el Evangelio, la buena noticia, es el centro del mensaje cristiano es que aparece casi unas 80 veces en el Nuevo Testamento, la mayoría de ellas en las cartas de Pablo. Para Pablo el cristianismo siempre son buenas noticias. Es verdad que ahí había un momento que se desesperaba y decía, ¿voy a vosotros con vara o voy con amor? Y él decía, la vara a veces corrige, ¿no? Sobre todo cuando somos niños. Un azote a tiempo nos ayuda. Pero cuando somos adultos, la palabra de Dios entiende que es mejor, cambiamos por amor, ¿o no? Cuando nos sentimos amados, nos sometemos a Dios. Cuando nos sentimos amados, acudimos al consejo de aquel que tiernamente nos habla. Acudimos a Dios porque su amor nos ha seducido. Algunas veces el Evangelio se presenta como el Evangelio del reino de Dios. Son buenas noticias porque revelan a un Dios que los hombres no hubiéramos podido imaginar. La verdad es que Dios se nos revela, se nos identifica. ¿Quién es Dios? Y especulamos, y se sigue especulando, hasta la gente más sabia del mundo. Te alabo, Padre, te alabo, ¿por qué, Señor de los cielos? Porque conocerte a ti se hace evidente a los niños, se hace evidente a aquellos que no buscan los 3 pies al gato, que tiene 4. Normalmente, ¿eh? Hay algunas veces que son atropellados, pero lo normal es que tengan 4. En lo normal, Dios está detrás del proceso de salvación. Hay gente que dice, el Dios del Antiguo Testamento no tiene nada que ver con el Jesús del Nuevo Testamento. El Dios colérico, no sé qué. ¿De verdad que has leído el Antiguo Testamento? Señor, tú no quieres sacrificios. Como no quieres sacrificios, está en la ley. ¡No quieres! Lo que tú quieres realmente es un corazón sincero, quebrantado. ¿Cómo yo puedo entender esto de un Dios colérico? Que es que tú quieres una sinceridad de ánimo y de corazón y de que sea justo. David, un hombre guerrero, pero que nos presenta un Dios tierno, un Dios de amor. Si esta gente y muchos entendieron que Dios es un Dios de confianza, de amor, de perdón en el Antiguo Testamento, ¿por qué luchamos todo el día diciendo que el Dios del Antiguo Testamento no es igual? Es el Dios que Jesús nos presenta. Padre y yo, uno somos. Uno. Su carácter no ha cambiado. Queremos interpretarle. Queremos decir, Dios no es colérico ni sanguinario en el Antiguo Testamento. Es un Dios de amor, que no improvisa, porque Dios prometió la redención,
desde antes de la fundación del mundo. Sabía que el hombre iba a cambiar, iba a caer, pero sabía que Dios tenía ya un plan para liberarlo. Lo he contado otras veces. Nuestro hijo quiso abrir un negocio. Su madre y yo le dijimos, va a tropezar, va a perder su tiempo, va a perder dinero, pero no lo podemos evitar. Tiene que aprender de su decisión. Pues fracasó en el negocio, perdió bastante dinero, tuvo que trabajar luego para recuperarlo, pero los padres a veces no podemos evitar, porque Dios nos ha dado todos libertad para recorrer y transitar de acuerdo a nuestros deseos, de acuerdo a nuestras convicciones. De tal manera, dice, amó Dios al mundo. ¿Y cuándo lo amó? Desde el principio. Dios no improvisa. Por eso habla que el Evangelio son buenas noticias que proceden del Padre Celestial. ¿Lo entendemos? Fijaros la cantidad de veces que oiréis que el Dios del Antiguo Testamento es ese Dios. Lo oiréis en muchos sitios. Pero vosotros, si queréis, leed el Antiguo Testamento. Leed a aquellos que vivieron en esa época. Ved cuál era su visión de la intimidad de Dios y veréis que encontraréis en un Dios amoroso. Otras veces dice que el Evangelio es de Jesucristo. Marcos capítulo 1, versículo 1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Son buenas noticias de parte de Dios, son buenas noticias de parte de Jesucristo, porque Jesús las reveló a la humanidad. Jesús mismo era un evangelio para los hombres. Cuando dice, yo y el Padre, uno somos. Y tantas veces, otros, qué difícil es que lo convenzamos. Evidentemente el mundo griego, sus filosofías, sus explicaciones, llevan al retorcimiento, llevan a la retórica, llevan a... Vamos a lo evidente, vamos a lo que es sencillo. Es verdad que algunos quieren pensarnos que el Evangelio es exclusividad de una casta intelectual, sagrada, gnóstica. Es un problema que tuvieron durante el primer siglo, que llega en distintas formas y distintos planteamientos hasta nuestros días. Pablo usa la expresión mi o nuestro Evangelio, a la cual dice en 2 Tesalonicenses, os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Hago alusión a los estudios bíblicos de la mañana. ¿Se puede perder la fe? Bueno, lo que nos dice la Escritura, yo no entro quién la va a perder o quién no la va a perder, porque esto no es una cosa que llevemos en el bolsillo, no es una cosa, porque si lleváramos un teléfono móvil o la cartera, ¿verdad? Esto la podemos perder. ¿Quién no ha perdido un teléfono móvil? ¿Quién no se le ha caído al baño? Muchas historias. Sin embargo, la salvación en Cristo no es una cosa, un objeto que podamos perder. Sí, pero la Escritura nos dice que los que hemos comenzado un camino tenemos que tener cuidado para mantener y retener la enseñanza, la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por nuestro. Pero la idea viene más acá, dice el Pablo. Ya no es el Evangelio de Dios, ya no es el Evangelio de Jesucristo, es mi Evangelio. Porque el Evangelio ha penetrado en mi vida. Y ahora yo soy testigo de esa realidad. Mi experiencia, ya me he puesto las zapatillas del Evangelio, he caminado con ellas, se han hecho de tal forma en mi vida que yo he experimentado eso. El hombre, entre conocer el discurso y aceptarlo, hay una cosa que es, esto es para mí, esto me resuena, esta noticia es la que yo esperaba. Y me la apropio. Y me la apropio por un proceso que ya hemos llamado el otro día arrepentimiento. Jesús predica y ha dicho, el reino de Dios está entre vosotros, arrepentíos. La palabra griega para el arrepentimiento, porque sabéis que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el griego koiné, la palabra es metanoien. Está formado de una palabra meta, que significa después de, y no, que significa pensamiento, intelecto. Es decir, hay un paso más allá. ¿Por qué?
porque todos desde que nacemos adquirimos un conocimiento de la realidad a través de enseñanzas, experiencias. Pero Dios nos propone un cambio, un camino, que sea cual sea de dónde vengamos, confrontemos con la experiencia, con el conocimiento que ahora tenemos de la vida, de dónde venimos, quién somos, a dónde vamos, de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra de Dios es fuente de autoridad. Y nos dice, como el autor, que nosotros nos hicisteis esencia de Dios, imagen de Dios, por tanto tenemos una dignidad. Por eso mismo, aunque ahora filósofos de la nueva cultura digan que somos igual que los animales o igual que las cucarachas, y nos quieran algunos exterminar como a tales, pero no podrán nunca, porque en nuestro interior, por más que nos convenzan, por más que intenten manipularnos con las nuevas inteligencias artificiales, siempre la semilla de Dios, siempre la imagen de Dios se revelará, porque somos más que carne, huesos y cerebro. Cuando nuestra carne y nuestros huesos se deshagan, cuando nuestro cerebro se desintegra, seguiremos viviendo, hermanos míos, porque somos espíritu. ¿Y quién podrá? No temáis, hijos míos, de aquellos que puedan acabar con vuestro cuerpo, porque con vuestro espíritu no. Vuestro espíritu lo tenéis porque yo lo puse y yo lo reclamo para mí. Y si vosotros en vida me decís, Padre, cuida de mí, mi mano poderosa cuidará de ti. Sean como sean las olas que te han tocado vivir, sean olas de 2 metros o de 20 metros, o de 200, las olas pasarán por ti. Y aun cuando lleguen sin alguna vez a ahogar, yo te rescataré para la eternidad. Amén. Cuando cambio mi mente, cambio mi pensamiento. Es decir, dejo de seguir aquello que yo creía, porque era lo que yo creía. Y ahora me dejo informar por Cristo. ¿Y cómo me informa Cristo? Sabéis que Cristo elige a un grupo de personas. Os dije que Cristo apenas escribió unas letras en la arena. No dejó textos, no dejó grabaciones, no dejó nada colgado en internet. Quizás él creyó en la posibilidad de que los testigos fuéramos fieles al mandamiento de él. Se rodeó de colaboradores que podían hacer un trabajo inteligente. Para hacer un trabajo, él tenía que instruirlos. Nos encontramos en el Sermón del Monte, en Mateo, luego en Lucas, a Jesús instruyendo a sus discípulos aquello que ellos tenían que transmitir a la humanidad. En el relato de Lucas del Sermón del Monte aparece muy claro, elige a los 12 y inmediatamente aparece el orden, lo que conocemos como el Sermón del Monte, que al fin y al cabo es un compendio de toda la enseñanza de Cristo. Está la esencia de la enseñanza de Jesús, a ese círculo más íntimo de seguidores. Algunos dicen que era destinado a ellos, pero esencialmente recoge lo que habitualmente era el conjunto de las enseñanzas de Jesús. Si abrimos la palabra de Dios en Mateo, veréis que del capítulo 5 al 7 hay un mensaje comenzando con las bienaventuranzas, siguiendo con eso de la sal del mundo, sois la luz, no juzguéis, en fin, un conjunto de enseñanzas que realmente son la base de nuestra fe, de la doctrina de Jesús. En una ocasión, posiblemente era continuo esta enseñanza. Comienza con las bienaventuranzas, es el inicio del Sermón del Monte, y nos encontramos con el concepto de la persona bienaventurada, que es un concepto importante. Si lo habéis leído en el Salmo 112, ¿verdad? Lo he dicho, bienaventurado el hombre que teme a Dios, no temor, que respeta a Dios con un respeto importante, sagrado, porque no tendrá temor de las malas noticias. Cuando creamos un vínculo con Dios, ¿lo habéis experimentado? No temeremos que nos pueda ocurrir.
¿En cuántas ocasiones no os habéis sentido ahogados? Yo me he sentido ahogado, Señor, hasta aquí he llegado. Y Dios me ha rescatado. Hasta de mí mismo, de mis malas decisiones. Cuando dejamos y confiamos en Dios, la vida cambia. Bienaventurado. ¿Qué es un bienaventurado? Según la Biblia, existen una serie de cualidades, acciones, actitudes que nos hacen dignos de ser llamados bienaventurados. Si el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo. Y en hebreo, en arameo, la palabra bienaventuranza va en términos de una exclamación. Por ejemplo, Salmo 1, capítulo 1, sería: ¡oh, la bienaventuranza del hombre que no anda en consejo de malos! Bienaventurado, dicen nuestras Biblias, el varón que no estuvo en consejo de malos. ¿Hay malos? ¡Hay malos! ¿Consejo de malos? Sí. Dichoso quien no sigue el consejo de los malvados. Dios bendice a quienes no quieren seguir los malos consejos. Esta es la forma en que Jesús usó las bienaventuranzas. En una forma no de una afirmación, sino también de una exclamación. Y una exclamación refleja emociones y alegría. Está implicado el entendimiento, el sentimiento y las emociones. Somos bienaventurados porque nos apartamos de caminos equivocados, los caminos que nos proponen los hombres malvados, y seguimos la ley de Dios, encontrando el placer en su meditación y en su obediencia. Seguir el camino de Dios nos hace bienaventurados porque honramos a Dios y nos enfocamos en hacer su voluntad y vivir su verdad. Qué bueno es apartarnos del consejo de las personas equivocadas. ¿Cuál es la idea? La idea es que cuando nos apartamos del mal, nos apartamos del pecado y no nos relacionamos con las personas burlonas o escépticas de la fe. Las bienaventuranzas no son esperanzas. Algunos nos acusan: mira, vosotros vais a la iglesia, os hacéis una terapia de grupo, os apartáis del mundo porque sois cobardes, os escondéis, sufrís lo que venga aquí en la tierra porque tenéis una esperanza allí en los cielos. No. Nosotros venimos aquí no por cobardía, sino por valentía. Porque hay que tener mucha valentía para reconocer: estoy equivocado. Y decir a los demás: hermanos, he vivido una vida equivocada y ahora quiero vivir una vida ordenada y bajo a las aguas humillantes del bautismo. Para mí, eso no es de un cobarde. Es una persona que se mira al espejo y dice: la culpa no tienen los demás. Es posible. Yo no pido responsabilidades, pero sé que mi vida ha andado por malos caminos o no ha llegado a ser todo lo que quiero ser porque necesito una ayuda externa. Porque ahora reconozco mis errores, reconozco mi pecado. Es lo que preguntamos. ¿Te arrepientes? Me arrepiento. Hay algunos que no han tenido muchos pecados y tienen difícil esto. Pero vives con Dios. ¿Vives para Dios? Bueno, en un 2%. Bueno, Dios te dice: vive para mí en un 100%. Y Dios dice: entonces has pecado. Claro, todos estamos pecados. Todos estamos pecados. ¿Por qué? Porque Dios, por amor a ti, dejó la gloria eterna, se sacrificó por amor para demostrarte hasta qué punto Él abandonaba sus privilegios para venir a la tierra, someterse a todo tipo de humillación y vejaciones, también de gozar, Porque Jesús gozó mucho en la tierra el amor de los seres humanos. Estamos en un paraíso en la tierra. Y el paraíso lo hacemos cuando vivimos el reino de Dios, que es un reino alternativo a los reinos de este mundo. Es un reino invisible pero presente. La idea que quiero rematar aquí es que la posibilidad de vivir las bienaventuranzas son para aquí y para ahora. Yo no vengo aquí a esconderme del mundo. Yo vengo aquí
para capacitarme para vivir en el mundo. Padre, dice Cristo, no te ruego que los quites del mundo, pero sí que los apartes del mal, ¿verdad? Estamos en el mundo, pertenecemos al mundo, pero le pertenecemos a Dios. Y Dios espera que sus hijos hagamos su voluntad, que sometamos nuestras fuerzas a sus fuerzas y que reclamemos la realidad de vivir la bendición de ser bienaventurado. Sabemos que la plenitud de la vida con Dios será en el más allá, pero en el más acá reclamo mi derecho a vivir como una persona bienaventurada. Y dice, bienaventurada, qué bendición es ser cristiano, qué gozo produce seguir a Cristo, qué felicidad conocer a Cristo como Maestro, como Señor y como Salvador. Amén. Amén. El cristianismo participa de la gloria de Dios. La palabra bienaventurado, traducida al griego, es Macarios. ¿Tú eres un Macario? ¿Cuál es un Macario? Es un gozo que es permanente e inestable. Hay gente que llega un mal día y se viene abajo, ¿no? Un día sale el sol, estoy contento. Un día salen las nubes y estoy contento. Un día está calentito, qué bueno. Pero hay un día que no está calentito porque el clima tiene relación con nuestras emociones, nuestros sentimientos. Hay gente que depende mucho de esto. Sin embargo, el gozo de Dios, en palabras de Jesús, nadie, dijo Jesús, quitará vuestro gozo. Amén. Cuando resumimos el gozo en el sol, en la cuenta bancaria, o en que nos amen los demás, hermanos, está mal. Pablo dice, sé estar gozosos en la abundancia y en la necesidad, porque mi gozo nace de un sol interior, nace del sol del Espíritu. Amén. Amén. Hay gente que vivimos bajo la opinión de los demás. Y yo te digo, enfréntate cada día al espejo de Dios. Mi mujer dice, qué guapo eres. Yo me miro al espejo y dije yo, ¿pero por qué me dice eso? Y lo dice sinceramente. ¿Sabéis por qué? Porque me ama. Y a mí produce eso, me produce, ¿qué no puedo hacer yo por esta persona? Cuando Dios te dice te amo, yo no me veo guapo, pero Dios me ve guapo y a ti también. Y cuando Dios nos ve guapos, hermosos, ¿qué opinión del que no te quiere te diga, te falta el pelo? Me encantaría tener pelo, porque vos no podía cambiar de imagen, me encantaría. No pasaría frío por las noches, no me daría insolaciones en la playa. Benditos los que conserváis el pelo. Pero sobre todo, yo conservo mi corazón, que es lo que me pide Dios. Amén. Mi fe en Él, mi amistad con Él. Qué bonito es sentirse bienaventurado, sentirse que un cambio en la fortuna. Yo he encontrado grandes hombres de Dios que en negocios han dicho, ya he sido rico y he sido pobre varias veces. Y lo mismo enfrento a la adversidad. Hay gente que está en crisis de salud que encuentra el sentido a la vida en medio de la enfermedad. Porque los que vivimos con salud no comprendemos la alegría de aquellas personas que están constantemente en sufrimiento y exponen una fortaleza y un buen ánimo. Gente que ha pasado por procesos cancerígenos que son muy dolorosos y tal. Y les hemos visto el testimonio de fe, dándonos testimonio del valor de la fe en los momentos de la pérdida de salud. Porque hemos confiado en que lo importante es que el gozo de Dios es un gozo inalterable. Hoy predicamos en el mundo, todos sufrimos ansiedad, dolor en un mundo. No vivimos en un paraíso, vivimos en un mundo donde somos probados. Voy a acabar aquí. Y tenía varios finales, pero me gusta uno especialmente porque veréis que ahora la primera bienaventuranza que se nos va a exigir es bienaventurado, ¿qué? ¿Os recordáis la primera? Los pobres en espíritu. Y veréis que para el próximo día me lo reservo, son las personas que viven con humildad, en contraste con la soberbia. Pero al mismo tiempo me encanta
vivir en humildad, vivir en esto, pero al mismo tiempo me siento tan orgulloso de ser cristiano, porque el cristiano es un hombre que reclama la libertad. Dios nos quiere libres y gozosos. Que nadie ahogue vuestra libertad en Cristo Jesús. Que nadie apague vuestro gozo encendido en Cristo Jesús. Diciendo las palabras de Jesús, más vale que el que venga a apagar vuestro gozo se atara a una rueda de molino. Y si habéis visto lo que son las ruedas de molino, hermanos míos, son unas ruedas enormes, granito, pesadas, y se arroje. No dejes que nadie te arranque el gozo, porque en palabras de Pablo, estoy orgulloso de ser cristiano, porque ser cristiano significa tener el poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Para el judío, primeramente, pero para toda la humanidad. Y yo os digo qué gozo tenemos ahora cuando vamos a celebrar nuevamente esta declaración de amor de nuestro Señor. Un amor permanente, una gracia permanente. Caigo y me levanto. Peco, me arrepiento y el Señor dice, ¡eh! Nos lo recordaba nuestro hermano en la predicación. Ya te he perdonado. Ahora, tampoco abuses, ¿eh? Crece y no peques más. Señor, dame la fortaleza para vivir cada día, amándote sobre todas las cosas, amando a mis hermanos y aún más. Dame la fuerza para amar a mis enemigos. Porque si quiero ser testigo de ti, no puedo cambiar el Evangelio. Padre, perdónalos. Ámate y quiérete mucho. Porque Dios te ama eternamente, profundamente, gozosamente. Mírate al espejo y di qué bello soy para el Señor. Qué bello soy para el Señor. Y esta es la imagen, la copa y el pan nos refleja cada primer día de la semana. Que el Señor nos bendiga. Amén.